acá para grabar eh, esta clase que tiene por nombre Programación Orientada a Objetos. Y pues nada, todo lo que van a ver acá es a manera introductoria, inicial. Eso no quiere decir que no tiene validez o que lo que se hable acá no tenga relevancia, sino que simplemente es un paso inicial en lo complejo y lo desafiante que puede ser todo el tema de la programación orientada a objetos. Y eso nos lleva a plantearnos muchas cosas, como por ejemplo cuando enseñas a alguien a leer. Cuando enseñas a alguien a leer, no le dices las palabras que va a leer, ¿sí? O todas las cosas que tiene que leer. Tú simplemente le enseñas a leer a alguien y luego esa persona elegirá, mejor dicho, aquello que prefiera leer o que necesite leer y qué tanto quiera leer y qué manera quiera leer y qué soluciones encontrará para leer, etc, etc, etc. Pero principalmente tú la ayudas en ese paso para que sepa lo que significa leer y los elementos de la lectura y todo el tema. Más o menos es algo que se quiere expresar acá en esta presentación, algo muy resumido, pero que invita a que claramente quieran ser parte de todo esto que es la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, iniciando un poco con todo el tema de los PO, que se resume normalmente, más allá de decirle programación orientada a objetos, normalmente se dice PO, ¿sí? Eh, no existe un lenguaje particular o exclusivo para el PO. Sin embargo, como venimos trabajando con JavaScript, al finalizar de la teoría, vamos a hacer una pequeña práctica para que vean más o menos cómo iría eso con el código. La programación orientada a objetos principalmente se basa en organizar y estructurar software para, ¿cómo decirlo? Plasmar un objeto de la realidad, es decir, una pelota, una puerta, una casa, ¿sí? En la realidad. En la realidad no, en el código. A través del código representar cada uno de esos objetos. Es decir, cada uno de esos objetos plasmarlo a través de código y claramente, más allá de plasmarlo, pues darle un uso y darle interactividad a través del software y todo lo que conlleva el tema de código y de datos como tal. Un momentito. Bueno, seguimos. Realmente hice una pausa porque estaban haciendo ruido al fondo y van a seguir haciendo ruido y tengo que continuar, ¿no? Entonces, seguimos con todo esto de la programación orientada a objetos. Entonces, la idea es que cuando le digan PO, más allá de claramente que a nivel de código puede tener su grado de complejidad y desafío, es que se vayan a lo básico. Es decir, ¿qué es? ¿Ok? ¿Qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, es como un código, ¿sí? En el cual yo voy a obtener de la realidad, ¿ok? Algo, un objeto. Podemos decir un animal. Un animal claramente no es un objeto, pero cuando se utiliza la palabra objeto no es porque sea una cosa como tal, sino es un elemento de la realidad. Un elemento de la realidad puede ser una persona, un ser humano también. Puede ser un auto, ¿sí? Pero cuando dicen objeto, cámbiale, sobre todo aquí a nivel de software, cámbiale el significado de que sea simplemente un objeto, una cosa, sino un objeto. Puede ser cualquier elemento, cualquier cosa, persona,
ser, etc., etc., de la realidad, que uno quiera representarla, o sea, podría ser mejor la palabra, representarla a través de código. ¿Y para qué sirve eso? Pues bueno, claramente hoy en día vivimos en un mundo en el cual cada vez las cosas se vuelven eh, más digitales, eh, se trabaja mucho con datos y poder trabajar y crear un objeto en el cual tú puedas introducirle unos datos, eh, darle unas variables y a través de esa introducción de datos, esas variables y X comportamientos te genere ciertos resultados. O utilizar un objeto para enseñarle clases a alguien. O utilizar un objeto para que una persona tenga interacción con alguien. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Tiene muchas, muchas, muchas funciones, ¿sí? Con las cuales eh, se le puede dar eh, mucha utilidad. Entre esas está una reutilización del código, eh, se puede heredar dentro de ese código a otros objetos, ¿sí? Basado principalmente en la clase de ese objeto, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué es? Es algo que yo utilizo, ¿ok? Que yo represento a través de código algo de la realidad. Con un código yo represento algo de la realidad, un objeto de la realidad. Un objeto no simplemente es una cosa, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Eh, Cualquier cosa, persona, ser, etc., etc. Puede ser hasta un zapato. ¿Para qué sirve? Como dijimos, bueno, vivimos en un mundo ahora de la información, de los datos, y casi todo pasa por el software y medir, crear predicciones, resultados. Es muy útil porque si supongamos que vamos a sacar un auto y queremos crear un objeto para representarlo y ver los resultados antes de empezar a comprar la más mínima pieza, podría ser muy útil, ¿sí? Para crear ese auto. Entonces continuemos acá. Me fui uno. Entonces, dentro de los elementos, ¿ok? Dentro de los elementos que tenemos en todo esto de los PO, pudiéramos decir que tenemos 4 elementos principalmente. Uno es las clases, ¿ok? Otro es la instancia. Otro es el método. Y por último, podemos decir la llamada, ¿sí? Dentro de los elementos principales de lo que es el PO. Entonces, abordamos cada uno de esos elementos. La clase, el método y el atributo. La clase viene siendo como, ¿cómo decirlo? Como una plantilla, como el plano principal de cada una de las instancias que podemos colocar ahí. Es decir, yo con la clase puedo decir, bueno, vamos a tomar el ejemplo que puse aquí de Spider-Man. Clase personajes, ¿sí? O clase de Spider-Man. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, esa clase, me equivoqué aquí, esa clase de personajes eh, me permiten a mí lo que decíamos hace rato, heredar un código a través de que pertenecen a esa misma clase. Luego, pues bueno, tenemos una instancia, que la instancia viene siendo el método no, el objeto en sí, es decir, yo estoy hablando de personajes, pero ahora estoy hablando de los Spider-Man como tal, o un Spider-Man en particular, digamos que este Spider-Man, de esta versión, digamos que ese es el Spider-Man 2023, ¿sí? Entonces, mi clase son los Spider-Man. Mi instancia, mi objeto que estoy creando a partir de esa clase de Spider-Man,
¿ok? Va a ser el Spider-Man 2023. Luego, yo digo, bueno, ese Spider-Man va a ser con su traje rojo característico, eh, pero va a tener cierto sombreado en vez de azul negro en los ojos. Eso serían los atributos, ¿ok? El color del traje, si va a ser alto, si va a ser flaco, si va a ser un cuerpo medio, ¿sí? Los atributos. Y luego el método son las acciones. Ah, yo voy a decir, bueno, ese Spider-Man, lánzate la araña, pero no lánzate la araña como el Spider-Man 2003, sino como este Spider-Man, lánzate la araña a través de un artefacto que le inventaron y tiene en su muñeca, tiene en su mano. A través de ese artefacto, este Spider-Man, dispárate la araña. ¿Sí? Entonces, yo con el método puedo hacer que él realice esa acción. Que realice la acción de disparar telaraña. Que realice la acción de saludar. Entonces, los métodos son las acciones. La clase es lo que engloba eso como tal. La instancia es el objeto per se como tal. Y los atributos son las características que queremos realizar. Un ejemplo muy rápido, porque no sé si me da el tiempo. Vamos a ver acá. Vamos a representarlo primero acá con dibujos, con el modo viejo de dibujar. No se vayan a burlar de mí, por favor. Entonces, digamos, las clases, casas. ¿Sí? Vamos a hacer una clase casa. Vamos a llamar las clases casa. ¿Ok? Me acuerdo cuando estaba en el colegio. Entonces, esta clase le vamos a dar unos atributos de techo rojo. Y paredes verdes. ¿Ok? Estamos hablando de clases de casas. ¿Ok? Entonces, mi instancia, que es el objeto como tal, es la casa como tal. La clase quiero decir que son los planos, es decir, cómo quiero que sean las cosas. Pero el objeto como tal, la instancia, es esto que yo estoy haciendo ahorita acá, que viene siendo la casa. ¿Sí? Entonces, la clase, hasta la letra, que fea. La clase sería mi plano. Sería como una receta. Mi instancia es el objeto. Esto, los colores y la forma, los atributos. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? El método. Entonces, el método puede ser una llamada a que un comportamiento que tiene una casa, que no sé qué comportamiento inventarle, pero vamos a inventar que la casa salta. Entonces, el método hace que la casa salte. Claramente eso a través de código, pero aquí no va a saltar la casa. Podemos hacerlo unos dibujos, método. Como que la casa salta. Chum, chum. Chum, chum. Y ustedes se imaginan que la casa que salta. Chum, chum. Entonces, clase viene siendo mi plano. La instancia es el objeto propiamente. Los atributos, las características de esa instancia. Y el método, el comportamiento que puede realizar ese objeto. Utilicé una casa, pero pude haber utilizado otra cosa para que claramente entendiera más el tema del método. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer algo de código antes que se me acabe el tiempo. Rápido. Y disculpen si no se escucha muy bien, pero vuelvo y les repito. Justamente ahorita se antojaron de taladrar algo. ¿Sabes? Como cuando quieres grabar algo, nadie hace nada, pero justamente vas a hacer algo y justamente, bueno, ese es este momento. Así que bueno, muchachos, cualquier duda, pues bueno, voy a estar atento.
ustedes. Entonces hacemos algo de código rapidito acá. Plum, plum. Entonces arrancamos con el index. ¿Ok? Index Spider-Man. Entonces en el index Spider-Man vamos a poner HTML. Tum, tum, tum. Acá en el body vamos a poner un H1 rapidito. Que diga prueba de Spider-Man. Y el script. Ya que no puse, no quité la mayúscula. El script. Estoy corriendo y ahora quiero que me rinda el tiempo. Entonces, src, pam, abrimos comillas, plum plum, buscamos el archivo. Siempre tratemos de guiarnos por el archivo, ¿ok? Que tenemos acá, en vez de a veces escribirlo, y eso es un poco más seguro, ¿sí? Le damos control S para guardar los cambios. Está guardado aquí. Y aquí el archivo como tal. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es definir la clase. Y entonces decimos class personaje Spider-Man. Abrimos llave, // utilizamos un método llamado constructor, ¿ok? Para colocar ¿qué? Los atributos, nombre, edad, poderes. Ok. A ese método le vamos a asignar sus respectivas variables. Is nombre, is edad, is poderes. Ok. Y ahí cerramos. Listo. Y luego creamos otro rapidito aquí que diga presentarse. Ese presentarse vendría siendo que el método como tal. Es la acción que yo quiero que haga ese Spider-Man. Presentarse. Tus estoy corriendo contra el reloj porque me da el tiempo. No se burlen de mí, por favor. Ya se va a acabar la clase. Ahora sí. Entonces, le decimos, retórname cuando te llame. Hola. Hola. Soy. Y aquí llamamos cada uno de los elementos que tomamos allá en constructor, que son los atributos. This nombre. Y tengo
Chun, 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 chun. Para más tiempo. Dice edad. Años. Y tucutún. Y acá. Ahora sí. Ok. Soy un superhéroe con los, no sé, con los poderes. Y le ponemos these poderes. Join. Y le sustituimos aquí pants. Ok, así, damos control S. Ok, estaba colocando comillas simples, porque no le había colocado comillas simples. Ok, reviso que esté bien el código, bla. Chun, chun. Aquí, punto y coma. Cierro aquí. Ok, listo. Ahora me está buscando ahí. Listo, ahora sí. Ya, porque le estaba queriendo acomodar la orientación, pero no me la reconoce. Bueno, bien. Bueno, hasta ahí. Ok. Vamos a terminar aquí con crear la instancia como tal, que sería el objeto. Crear el objeto Spider-Man. Personaje. Le puse personaje Spider-Man. Personaje Spider-Man. Así. Entonces, vamos una constante Spider-Man new personaje Spider-Man. Entonces acá tomamos y llamamos Spider-Man. Uh, 25 la edad, y le agregamos los poderes a través de un array. Agilidad, sentido arácnido, que le puse el espacio. Ok, y no sé, lanzamiento de telaraña. Lanzar telaraña. Lanzar telaraña. Listo. Agilidad, sentido arácnido y lanzar telaraña. Listo aquí. Y por último, ya vamos al método presentarse, ¿sí? Es la acción.
llamar a la acción, ponerle, que sería presentación. Entonces, a través de console log, llamamos a Spider-Man. Punto presentarse. Y le damos control S. Perfecto. Ahora le damos aquí. Voy pasado, bien pasado que voy. Vamos aquí rapidito. Y bueno, no sé por qué no me abre. Oh, de repente me abrió, pero no me estoy dando cuenta. No, no me está abriendo el Open Server. Ahora sí, ahí vamos, ahí vamos. Prueba de Spider-Man. Vamos a darle acá. Inspeccionar. Hola, soy Spider-Man y tengo 25 años. Soy un superhéroe con los poderes, agilidad, sentido arácnido, lanzar telaraña. Bueno, entonces por ahora eso fue todo. Espero que la clase le haya servido, que le haya gustado y pues bueno, como siempre les digo, por favor me dejan las dudas a través del grupo, ¿ok? Y conforme los horarios que pactamos, pues bueno, se irán respondiendo cada una de esas dudas. Y pues bueno, también pueden acceder a través de internet y buscar esas dudas con los equipos, con los compañeros, aclarar esas dudas porque eso crea lazos y relaciones que a nivel profesional en algún punto se van a necesitar. Entonces, el tema no es que yo nada más le dé la información, sino que ustedes se vuelvan protagonistas también de su propia educación y de su propia formación profesional. Nos vemos y bueno, disculpen que hoy se haya pasado un poco el horario. Hasta luego.